bien, ahí está entonces la segunda de los penales del día de ayer, la narración de Látigo Miguel Gómez, y para ver si se emociona don Fausto Ortiz, que lo vemos concentrado, mientras está escuchando esa narración emotiva de nuestro compañero. Y le cuento que acá en los estudios de Atalaya, la mayoría son barcelonistas, porque hoy día no está el Cidito, porque el Cidito está con una gripe bien fuerte, con un estado gripal que ayer lo tenía bien afectado, y además pues estas cosas pueden ser contagiosas, son virales. Entonces hoy, con muy buen criterio, ha preferido Fausto él no estar en los estudios, además está con medicación, y obviamente le vamos a permitir un día libre, ya que el hombre siempre está al pie del cañón, ¿no? ¿Cómo le va, mi querido Fausto? Yo creo que también aprovechó y celebró de más por ese triunfo eléctrico al Cidito. Yo creo que sí, oiga, se fue de celebración a lo Manaba, ¿no? A lo Manaba. Y entonces de aquí regresa el lunes seguramente. Ya, pues tiene fin de semana largo. Oiga, ¿y usted vio el partido? No, yo estaba en otras actividades personales, pero no tuve oportunidad de ver el partido. A propósito de eso, ayer a la misma hora se dio un acto muy bonito por los 23 años de concesión de Interagua en Porto Resto Bar. Felicitamos mucho a todos quienes hacen la concesionaria de agua. A mí me ha tocado ser el controlador, el regulador de ellos por más de 13 años, y realmente es una muy buena cosa que las delegaciones privadas puedan funcionar en el Ecuador, especialmente en servicios básicos fundamentales como agua y alcantarillado. El tema de una concesión es algo que se tiene que trabajar permanentemente. Pues no es lo mismo en el año 1 que en el año 5, no es lo mismo en el año 5 que en el año 15, y por ende es clave el trabajo del operador y del regulador. Entonces, quería aprovechar, a propósito, Fausto, que me decía estaba a esa hora en otras actividades, justo a esa hora del partido de ayer, fue este cóctel, digamos, en el cual felicitamos a todos los principales Interagua, especialmente a su gerente general, el ingeniero Jerome Cardenó, y a todos quienes hacen, y todas quienes hacen la concesionaria. Sigan adelante, y siempre hay que trabajar en beneficio del usuario. Y mira, Andrés, en el caso de Interagua, por el excelente servicio, la excelente atención y la excelente calidad, le permitió que sea de las que tuvo permiso en la Constitución del 2008 para poder seguir operando en ese campo, ¿no? Porque la Constitución, de alguna forma, esos servicios los limitaba al sector público, y acá nos pudimos quedar con una operadora privada de altísimo nivel. Bueno, tú lo debes recordar perfectamente. En esa época fuiste primero viceministro y luego ministro, y justamente se habló mucho sobre el asunto de las concesiones, especialmente de agua, y pasó pues unas auditorías Interagua. Así es, sí, y por eso digo, con mucha oposición política de la gente que no entendía qué es lo que, o cómo operaba la empresa y el servicio que nos daba a los guayaquileños, pero se logró, con el esfuerzo de la empresa, pasar todas las pruebas y continuar sirviendo espectacularmente bien como hasta ahora. Lo recuerdo claramente, y bien que lo traigas a colación, porque después de años, primero que hay gente que no en esa época no se acuerda por la juventud, otros no nacían, y muchos, con tantas cosas que pasan aquí, se olvidan, ¿no? Fue una lucha importante para permitir que Guayaquil mantenga un servicio muy diferente al que habíamos tenido en la década de los 80 y 90, que era pavoroso, pues, Fausto, ¿te acuerdas de agua? Y alcantarillado Totalmente, casi o no sea, había. exactamente. Y hubo una época que se dio el giro de los manejos de la ciudad para el tema de las concesiones, para el tema
en el caso de Interagua, el caso de la basura, el caso del aeropuerto. Entonces hubo un Así giro fue. importante en la ciudad y el caso de Interagua es simbólico porque logra sobrevivir a la onda de la Constitución del 2008, que de alguna forma limitaba todos aquellos servicios hacia el ente público municipal. Lo que tú dices, ¿no? También el tema, por ejemplo, de la basura, otro gravísimo problema que tenía Guayaquil y que siguen teniendo muchas ciudades del país, por ejemplo, Durán y muchas otras, pero en Guayaquil éramos ya en esa época, en el año 92, por lo menos 1,5 millones de habitantes, y entonces se soluciona con la delegación a la empresa privada, primero Bachagnón, después Puerto Limpio, después Urbaceo, pero con pues la regulación siempre de la municipalidad. Entonces está la participación sin ley, porque no había ley de APP ni nada, se hizo eso, ¿no? Y con resultados positivos que otras Claro. ciudades no han logrado igualarlo, quizás por el tamaño de la ciudad, lo complicado de la operación, recolectar la plata, pagar a tiempo. En Durán hay algunos problemas ahí en que cambios de administraciones y quizás atrasos que también ocurren porque el gobierno está con atrasos, no le pagas a municipalidades, no alcanzan a cobrar y también eso dificulta la operación normal de una empresa que quisiera dar el mejor servicio y que seguramente da el mejor servicio, pero también encuentra la limitante de los pagos, en el caso específico de Durán. Totalmente de acuerdo. En el caso específico de prácticamente nuestro vecino, aparte del Gran Guayaquil, ciudad de donde la gente viene a trabajar, a estudiar y a hacer sus labores acá todos los días en Guayaquil. Eh, Ahora sí entremos en materia. Las 8:43 minutos, 8:43 minutos. Explícanos un poco para los que somos legos en la materia y más bien en el caso nuestro desde la parte periodística y de más de los conocimientos que tenemos de la universidad, seguimos lo que ha ocurrido desde el día lunes. Bueno, lo de Japón ya venía desde el día viernes, ¿no? Pero el día lunes hubo un pánico tremendo en las bolsas de Tokio, en Nueva York y también en algunas capitales europeas. El peligro de una recesión económica en Estados Unidos dicen que es el generador de este pánico. ¿Qué ocurrió? Y si a esta altura podemos decir que ya las cosas están tranquilas, Fausto. Sí, hay varias cosas, se juntan algunos elementos, ¿no? Y cuando se juntan algunos elementos, entonces hacen que esto sea un poco más complejo y que el impacto sea más fuerte, ¿no? Venían los datos de Estados Unidos sobre el empleo que no venía creciendo bien, la amenaza de una posible recesión en Estados Unidos, y eso hace que la gente se ponga un poco nerviosa y se junta con un esquema que cambió un poco en Japón, que venía por muchos años Japón estando con tasas negativas o quizás con tasas en cero, la gente pedía prestada a Japón, invertía en otros instrumentos, pero de repente Japón dice, bueno, se acabó, vamos a empezar a subir la tasa de interés, sube la tasa de interés en la reserva japonesa y luego aumenta a 0,25. Y la gente dice, bueno, si yo meto a Japón, entonces tengo que liquidar mis posiciones que tienen invertidos en otros lados, empiezo a vender esos papeles o esos instrumentos para poder pagarle a Japón antes de que me empiece a agarrar el impacto cambiario o el impacto de las tasas de interés. Y cuando la gente empieza a vender, se junta con la información americana de una potencial recesión y entonces los bonos, perdón, las acciones de las empresas empiezan a caer de una forma fuerte, entonces que no se había esperado y esa caída hace que ese día lunes tenga pérdidas algunos de los más importantes centros de donde se negocian acciones, que luego el martes fue de alguna forma ya ajustado y ya está un poco más estable la situación. Sigue la amenaza ahí de la recesión, sigue la gente a la expectativa de si el Banco de Reserva americano, el Fed, va a hacer algo con las tasas de interés, finalmente las va a reducir un poco o va a esperar el tiempo que usualmente toma la reunión normal de la Fed o si la va a adelantar. Entonces, en esas expectativas andamos a nivel global,
pero aquí quizás el tema relevante es cómo nos impacta a nosotros. ¿Nos impacta o no nos Eso te iba a impacta? decir, cómo nos impacta a nosotros o si no nos impacta. Entonces, nosotros somos un actor tan pequeño a nivel global que nosotros simplemente eso es una información, casi no nos impacta de forma directa. Quizás, por ejemplo, el precio, y eso tiene afectación con el precio del petróleo, el precio del petróleo caiga. Entonces, sí, ahí viene una afectación por el lado del precio del petróleo. Entonces, por el petróleo, cuando uno lo mira y lo cuantifica, ¿cuánto es el petróleo en el presupuesto del Estado? Uno dice, bueno, el petróleo son 1.300, 1.500 millones de dólares. Y eso es menos de la décima parte de lo que son los impuestos. Por lo tanto, cuando uno hace la comparación, ¿será que si se cae 100 o 200 millones de dólares el ingreso petrolero del fisco por esa situación puntual global? Entonces tú dices, sabes que la verdad que no tiene forma de que eso nos impacte tan fuertemente. Entonces viene la otra cuestión. Y si la tasa de interés empieza por decir algo, a subir, ¿verdad? Entonces si nosotros conseguimos plata en los mercados internacionales que están hoy día cerrados para Ecuador a un nivel del 20%, que suba medio punto, que suba cuarto de punto, la verdad que para nosotros es irrelevante porque igual no tenemos acceso. Ojalá si la tasa de interés afuera bajara un poco, entonces quizás algunas tasas variables nuestras de nuestra deuda como país, entonces podría bajar algo, pero no hay una relación tan directa en el impacto e inclusive cuando hubo la crisis del 2008, la crisis en que quebró banca americana, Sí, que que se llamó la fue crisis de tremenda. Lehman, ahí nuestras exportaciones tampoco sufrieron, ¿no? Estamos esperando una caída en exportaciones porque en Estados Unidos había un gran pánico, pero nuestras exportaciones siguieron operando normalmente, el banano siguió vendiéndose, el camarón siguió vendiéndose y en general el resto de productos también siguió vendiendo. Ya, ahora te pregunto una cosa. La elevación de una tasa de interés en 0,25, como ocurrió en Japón, puede afectar tanto, porque acá, por ejemplo, en Ecuador, este año han aumentado bastante las tasas de interés, pero para que la gente pueda hacer depósitos a plazo fijo, tanto que leí ayer que ha aumentado considerablemente la cantidad de inversiones a plazo. Acá en el país estamos con tasas que están 8, 9% al año, cuando antes teníamos de 3, 4%, Fausto. Ya, pero hay que ubicarse en el contexto, ¿no? Las tasas vienen Correcto. subiendo desde hace algunos años, quizás 3 años, porque en Ya. Estados Unidos la inflación hace 3 años fue del orden del 7%. Y entonces con una inflación del 7%, difícilmente la banca americana puede tener una tasa de interés del 1%, que quizás estábamos mentalmente acostumbrados a recordar. La tasa de interés americana también empezó a subir y localmente tienes que decidir acá qué hacer. ¿Dejo mi tasa en el 4 o 5% de siempre para un año o la subo? Si la dejo en el 4 o 5% y en Estados Unidos un banco me puede dar 6, 7%, entonces quizás la gente diga, ¿sabes qué? Mejor me cambio y me voy a Estados Unidos y la plata puede migrar de esa manera. Entonces, para evitar que la plata salga hacia esos mercados, entonces la banca local dice, no, sabes que yo también voy a tasas de más de un año a subir la tasa de interés. Pero la proporción de la plata que va a más de un año en la banca local es relativamente pequeña, porque gran parte, quizás 60 o 70% de las captaciones de la banca están concentradas en plazos menores de 90 días, digamos, hasta 180 quizás. Pero entonces no tiene que ver ese impacto tan fuerte que nos pueda pegar en el tema del costo del dinero local en promedio. Ahora, ¿cómo impacta lo de Japón? Que es lo que tú preguntabas, Sí, Andrés. Una exacto. pequeña subida de punto ¿Cómo, 25. cómo, ¿Por cómo qué? eso crea este marasmo? Claro, porque ahí hay Ya. dos cosas que se juntan, ¿no? La subida de arranque puede significar que mañana va a seguir subiendo y lo otro, el tipo de cambio, o sea, el cambio también va a irse afectando. Entonces quizás no puedas tener pérdida, entre comillas, al momento de liquidar un bono, pero sí puedes tener pérdidas al momento de conseguir la plata para pagarla por el tema cambiario. Entonces, ahí para evitar esas situaciones y habiendo ganado ya quizás mucha plata antes, es mejor ir cerrando posiciones y salir de ese negocio, tomar ganancias, ver cómo está la situación y quizás volverse a embarcar. Y en eso la gente que hace esa tarea la tiene bien clara. Mucha gente que vendió primerito en la mañana a buen precio, al día siguiente lo compró barato y sigue ganando plata. Eh, Te pregunto algo.
en el caso de las personas, porque sí existen, no muchas, pero existen en el Ecuador que tienen la posibilidad de invertir en bolsa, eh, y también de instituciones financieras que lo hacen, este tipo de cosas como lo ocurrido sobre todo en Nueva York, los afecta, los preocupa para los que manejan portafolios de A ver, inversión. el que sabe manejarse en bolsa, él sabe también que no puede poner toda su plata en un solo instrumento. Seguramente tiene una amplia diversificación. Tendrá una pequeña parte en Japón, una pequeña parte en empresas de este sector, en otras empresas tecnológicas, en empresas del sector real, y tendrá diversificado. Es decir, si que algo pasa, entonces ahí tendrá un ligero impacto. Pero si alguien comete el error, dice, es que yo voy a comprar el 100% de mi patrimonio ahora en los bonos globales ecuatorianos que están rindiendo en el último año 40% de rentabilidad. Entonces, si ese compra la totalidad de su plata, entonces él está en un problema serio, porque si eso se desploma, perdió todo su patrimonio. Pero si dice, de mi patrimonio voy a destinar 5% a ese instrumento, la verdad que lo puede controlar en la diversificación de portafolio. Esas son las herramientas y las claves que tiene que conocer la persona que va a poner en manos de un experto el manejo de su plata, ¿no? Es decir, no puedes decir, yo así, yo quiero que compres todo solamente en acciones de tal marca. No, no, tienes que diversificar, digamos. En eso está el éxito del negocio de los inversionistas. Diversificar, tener información, salir y entrar en los momentos oportunos. Claro, claro. Es interesante. Nosotros no, o sea, yo no soy, como te digo, un experto, ni me dedico a eso. No tengo excedentes para hacerlo, pero me parece súper interesante y fascinante. Eh, Cambiando de temas, Fausto, tú nos decías como experto en la materia, consultor, algo que me ha quedado en la mente, el ingreso petrolero en el Ecuador es solo de 1.300 millones al año. Para el fisco, Ah, para el para el fisco. fisco, ya, ok. Ya, hagamos el ejercicio siguiente. Para hacerla fácil, pensemos que todavía producimos 500.000 barriles diarios, que no es el número que producimos. Estamos produciendo en promedio quizás menos de 480.000 barriles y más con los problemas de ahora por el Coca-Cola Sinclair y la tubería del OCP que está en riesgo, entonces producimos menos. Pero digamos que es 500.000 barriles diarios, que por 360 días del año son 180 millones de barriles. Que esa producción se exporta el 70% y esos son como unos 130 millones de barriles. Entonces, si el precio del petróleo estuviera a 100, estuviéramos exportando 13.000 millones de dólares en crudo. Como el precio del petróleo está en 60, ¿verdad? Entonces debemos estar exportando quizás unos 7.000 millones cuando hay que hacer la multiplicación bien, pero debemos estar en 7.000 millones de dólares de exportación petrolera. De esa exportación petrolera, obviamente hay un costo. De ese costo también hay pérdidas por la importación, por la subsidio de combustibles. Y hay plata que necesita Petroecuador para invertir, y hay plata para pagar proveedores. Y entonces, ¿cuánto le queda de los 7.000 millones que se exporta? ¿Cuánto le queda al fisco en el presupuesto del Estado? Le quedan unos 1.300 millones de dólares más o menos en el año, ¿no? Eso al menos fue lo que se logró el año pasado, donde el precio del petróleo más o menos va a estar en la misma cantidad. Pero eso es poco frente a lo que ya representan los impuestos, que este año van a ser bastante cercanos a 17.000 millones de dólares en el presupuesto del Estado, que implica que el SRI va a recaudar más de 19.000 millones de dólares. Si uno hace la misma foto, que el mismo ejercicio que yo hago hoy día en el 2024, lo hace hace 20 años, la cosa es distinta. Quizás era bastante más parejo, quizás era 60% el impuesto y 40% el petróleo, pero hoy día es 90% el impuesto y 10% el petróleo. Las 8 de la mañana con 56 minutos, 8 con 56. Mira cómo han variado las cosas, ¿no? Y yo creo que parte de eso fue el impulso y sobre todo el énfasis. Ahí sí que el correísmo dio en el tema de tributario, ¿no? Porque ahí es cuando la gente comenzó o sea, hubo presión, la gente tenía temor, el SRI se volvió un policía y entonces el,
aumentó mucho la renta tributaria, pongámoslo de esa manera, o no más que la renta, los ingresos tributarios. Sí, pero mira que recién en estos primeros 7 meses del año hemos Sí, hecho o hemos recibido en finanzas como país 10.100 millones de dólares de impuestos en estos 7 primeros meses del año, que son exactamente los mismos 10.100 millones de impuestos que se recaudaron de enero a julio en el año 2015. Es decir, han pasado 9 años para que recién lleguemos a la misma recaudación tributaria que recibe finanzas en los 7 primeros meses del año. Es decir, hemos tenido una suerte terrible en el tema tributario que nos acompañó, por supuesto, con dos eventos trágicos, que fue el terremoto de 2016 y la pandemia de 2020, que cuando la economía estaba subiendo, la desploma, la economía vuelve a subir, la vuelve a desplomar, y entonces estamos recién en ese nivel de recaudación. Y en el caso del gasto, ese no tiene niveles iguales que hace algunos años, ese está siempre creciendo, ¿no? El gasto corriente sobre todo, y el gasto que no crece, el gasto que debería crecer, pero que no crece, es la obra pública, que para este año está no. de las peorcitas de los últimos Cierto que años, ¿no? está en 100 millones. No, no, a ver, hay el gasto capital e inversión que hay que desglosarlo, porque en el gasto capital e inversión también está la plata que le dan a los municipios, que en el año son 3.000 millones de dólares. Ok, ok, Hay que claro. Entonces sacar, eso también es hay para que, obra. correcto, hay que sacar ese gasto de los municipios, y por eso uno tiene que enfocarse en lo que se llama el plan anual de inversión. O sea, cuánto es lo que el gobierno ha planificado invertir en obra pública entre todos los ministerios y todas las entidades que están en el presupuesto del Estado. Y ese presupuesto era de 1.800 millones de dólares para el año 2024. Y de esos 1.800 millones de dólares estamos en el 22%. Es decir, estamos por ahí en 400 millones de dólares, que es el gasto de capital de inversión, pero en lo que es el plan de inversiones. Muy bajito, porque en los años anteriores los gobiernos pudieron hacer mucho más. Y entonces estamos bastante rezagados, bastante retrasados en el gasto capital, que de alguna forma ayuda a movilizar la economía. Eh, Vamos a otro tema, que tiene que ver ya ahora sí con los pronósticos, digamos, las expectativas para este 2024, que siempre se El primer ajustan. pronóstico es que Melec no va a ser campeón. Bueno, eso ya sabemos. No, mentira. Una fácil, una fácil. Lo estoy molestando, lo estoy molestando. Oiga, Barcelona, mi equipo tampoco es que anda así muy bien, que se diga, ¿no? Pero yo creo que no, que Melec este año no la tiene fácil. Pero en todo caso, a ver, no es que quiero decir que un consuelo, pero sí está mejor que el año pasado, por favor. ¿Se acuerdan que Sí, el año sí, sí, pasado, pues, pero hablemos de economía, que estando mal la economía está mejor que Melec, pero hablemos de economía para no complicarnos. para no complicarse? Está bien, está bien. Oiga, y hablando de economía, lo que tiene que ver con el crecimiento y el pronóstico de crecimiento, a esta altura, ¿cuál es en el país y cómo nos ranqueamos en la región? Porque claro, uno dice, bueno, capaz crezco, no sé, 2%, pero en la región crece el 5%, entonces no es tampoco tanto. Pero si es que crece el 2 o 3% y la región no está creciendo, entonces es una gran cosa. En el Ecuador se han ido haciendo ajustes a lo largo del año de las metas, y veo que el crecimiento, si es que se va a ver, será mínimo, ¿no? Sí, en crecimiento hay al menos tres indicadores de organismos que apuntan y dan las cifras, y que alguno de ellos podría acercarse al resultado final al fin del año. Y empecemos por el Banco Central, que es la estimación más vieja, que es de que la economía crecerá este año 1%. Seguimos con la del Banco Mundial, que dice que no, que va a crecer 0.7%. Y tenemos la más reciente, que es la del Fondo Monetario Internacional, que dice que Ecuador va a crecer 0.1%. Es decir, hay un rango bastante amplio que va del 0.1, es decir, nada de crecimiento, hasta 1%, que es un mal crecimiento.
¿Y por qué si logramos el 1% que dice el Banco Central es un mal crecimiento? Uno dice por dos motivos. Uno, porque nuestro La crecimiento, tasa demográfica, ¿no? claro, el crecimiento poblacional nuestro es arriba del 1,5%, por lo tanto, crece la gente y la producción no crece. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no alcanza la producción a la cantidad de gente que crece y por eso que se aumenta el nivel de subempleo y desempleo. Y lo otro, estamos creciendo por debajo del crecimiento de largo plazo ecuatoriano que debe andar bordeando el 2%. Y por eso que el Banco Central, cuando hace el análisis del ciclo económico, dice estamos en etapa de recesión en los dos primeros trimestres del año. El 1,2% que creció el primer trimestre y seguramente el segundo trimestre crecerá un poco menos de ese 1,2%. Y entonces, ¿qué nos espera el semestre actual? Que es la parte crítica, porque el otro ya pasó, ya es historia, no hay Ya nada que se pasó, pueda hacer. así Entonces, es. hay que estar claro, el último trimestre del año es el año donde el gobierno usualmente tiene que empezar a pagar todo porque se le acaba el año, pero el último trimestre del año también se junta con potencial problemas de electricidad, por el estiaje, se junta por el arranque de la campaña electoral, que eso también causa incertidumbre, la gente de alguna forma se paraliza. Y entonces tenemos un segundo semestre que no necesariamente va a ser mejor que el primero. ¿Ya? Entonces, el año sí está apuntando y quizás me voy de los tres pronósticos, yo voy a irme con el del Banco Mundial, que es más cerca del 0,7 que del 1 y más cerca del 0,7 que del 0,1, digamos. Hasta ahora esos son los números que están en juego y yo me apego y me agarro al número del Banco Mundial. Y entonces uno dice, ¿y qué puedes ver hasta que el Banco Central nos dé la información allá por septiembre 30? ¿Qué puedes ver de qué pasó en la economía? Entonces, sabes que las ventas no han venido creciendo bien, las ventas van creciendo muy bajo. El crédito bancario tampoco va bien. En los datos bancarios de la banca privada al mes de julio, es decir, hace 8 días, la banca privada crecía en crédito 8% en el mes de julio. El mes pasado, en junio, también creció 8%. Y uno dice, mira, pero 8% suena bien porque la inflación es 2%, 8%, pero sí, pero ese 8% de crédito bancario que crezca no alcanza a empujar la economía. Porque el año pasado, por ejemplo, que la economía creció apenas 2,3%, el año pasado crecía 14% el crédito, ¿no? Claro. Mira, interesante. ¿Y cómo es que el anterior gobierno le deja 5.000 millones de cuentas por pagar y 5.000 millones casi de déficit fiscal al actual gobierno y sin embargo el crecimiento económico estuvo más alto? Esto para que lo pueda entender todo el mundo el año pasado. Porque la economía venía desacelerándose, ¿no? Creció 10 en el 2021, 6 en el 22 y en el otro creció Pero 2 y en el pico, ¿no? 2021 producto del rebote del COVID, pues. Claro, totalmente, así. Y ese rebote le fue pasando ya, se le fue perdiendo el impulso. Andrés, tengo que correr a Allá, otro. perfecto, Muchas perfecto. gracias. Más bien, gracias a ti, que tengas un muy buen feriado. Este feriado no hay descuento en los impuestos, a propósito, ¿no? Buen dato, buen dato. Sí, por si acaso, no hay descuento. Que tengas un muy buen día y éxito para su equipo Gracias también para el el fin tuyo, de Andrés. semana, el Un abrazo. domingo. Un Bye. abrazo para el doctor Fausto Ortiz de la Cadena, ex ministro de Economía y Finanzas, además experto en el sector financiero privado, consultor, editorialista del diario El Universo y pues ha sido invitado de calidad aquí en el sistema de emisoras Atalaya. Nosotros nos vamos a la pausa